tardes y bienvenidos a Cosplay Factory. Mi nombre es Jack LeBlanc. Hoy estoy aquí para enseñarles cómo hacer un molde para máscaras. De esta manera, cuando hayamos terminado, podremos hacer algo como esto, que nos permitirá hacer máscaras como estas. Y ahora, sin imaginación, pasemos con la lista de materiales y ¡empecemos! Para este tutorial necesitaremos cabeza de maniquí, film transparente, plastilina, cola blanca y agua, tiras de papel, cinta de carrocero, taco de lija y lija, cola de contacto en spray, tela, ¡empecemos! Lo primero que tendremos que hacer será cubrir la cabeza de poliestireno con film transparente. De esta manera la protegeremos durante todo el proceso. Una vez que esté cubierta, cogeremos un montón de plastilina e iremos cubriendo toda la superficie de la cara. La idea es cubrir todos los rasgos de la cara para que quede una superficie lisa, sin que se note ninguno de los rasgos. De esta manera conseguiremos un espacio que podremos modificar más adelante para añadirle los rasgos que queramos a nuestra cara. Utiliza tanta plastilina como sea necesario. Intenta que te quede lo más liso posible. Si no dispones de una cabeza de poliestireno, siempre puedes utilizar un globo para realizar la misma función. La ventaja en el globo es que no tienes que utilizar la plastilina para conseguir una superficie lisa. La desventaja es que el globo no te dará una forma perfecta de cabeza. Tómate todo el tiempo que necesites, pero asegúrate de que quede bien liso. Una vez que estemos conformes con lo que hemos hecho, volveremos a cubrir la cabeza con film transparente. De esta manera protegeremos la plastilina y la podremos reutilizar en otros proyectos. Ahora tendremos que cubrir toda la parte de la cara con tiras de papel de periódico o revistas y una mezcla de agua y cola a partes iguales. Pero antes protegeremos con la ayuda del film transparente nuestro espacio de trabajo para mantenerlo lo más limpio posible. Una vez lo tengamos listo, realizaremos nuestra mezcla de agua y cola, cogeremos las tiras de papel de revista y empezaremos a forrar nuestra cabeza. El largo de las tiras que estoy utilizando es de aproximadamente 25 centímetros y su ancho es aproximadamente de 2 centímetros. Comenzaremos cubriendo la cabeza de forma horizontal, colocando las tiras desde la parte superior a la parte inferior. Una vez hayamos terminado esta capa, daremos otra capa colocando las tiras en posición vertical. Repetiremos esta acción hasta haber dado 5 capas. Es recomendado que el recipiente donde mezclaremos el agua y la cola sea lo más plano posible, ya que la idea es mojar ligeramente las tiras, quitar el exceso con la ayuda de los dedos y luego pegarlas. De esta manera aprovecharemos mucho mejor el material y también mancharemos menos. Si quieres puedes utilizar guantes de látex para no pringarte los dedos de cola. No obstante, yo prefiero hacerlo sin guantes. Una vez lo tengamos listo, lo dejaremos secar durante al menos 3 días. Ahora que ya está todo seco, utilizaremos la cinta de carrocero para marcar el contorno por el que cortaremos la máscara para que quede lo más recto posible. Una vez lo tengamos todo marcado, lo cortaremos con la ayuda del cúter de precisión. Luego sacaremos la máscara de la cabeza y quitaremos la parte de plastilina. Como podemos ver, la plastilina ha quedado intacta, así que la guardaremos y la utilizaremos en próximos proyectos. Ahora cogeremos un taco de lija y una lija de grano grueso y remataremos los filos de la máscara. También le daremos un lijado superficial para intentar eliminar en la medida de lo posible las arrugas que se hayan podido generar. La idea es utilizar esta máscara como molde para hacer nuevas máscaras, aunque también la utilizaremos para sacar patrones y realizar otro tipo de modificaciones, por lo que lo recomendado es que la superficie sea lo más clara posible. Ahora tendríamos 3 opciones. La primera sería pintarla simplemente de blanco, la segunda sería forrarla con goma eva y la tercera forrarla con una tela blanca. Yo me he decantado por esta última opción. Para forrarla con tela blanca lo único que tendremos que hacer es aplicar cola de contacto en spray en ambas piezas y luego con mucho cuidado comenzar a unirlas, intentando que quede el menor número de arrugas posible. El trozo de tela que utilizaremos será superior al tamaño de la máscara. De esta manera nos aseguraremos que la cubra perfectamente.
Una vez esté cubierta, cortaremos el sobrante, dejando aproximadamente 1 centímetro para poder meter los laterales y que quede todo perfectamente sellado. Luego aplicaremos más cola de contacto y lo uniremos. El mayor problema al trabajar sobre una superficie que es blanca es que se manche con facilidad. Si te ha ocurrido como a mí que se ha manchado la tela, no te preocupes. Puedes utilizar un producto de limpieza para tela o simplemente un poco de disolvente. Lo aplicas con la ayuda de una servilleta y cuando esté seco la tela estará como nueva. Y ahora que ya tenemos nuestro molde para máscaras listo, vamos a ver qué es lo que podríamos hacer con él. Si queremos sacar copias idénticas de esta máscara, lo único que tendremos que hacer es cubrirla con film transparente y luego volver a aplicarle las tiras de papel de periódico con cola y agua. También podemos utilizarla para hacer patrones. Para ello, y partiendo de que ya está cubierta con el film transparente, la forraremos con cinta de carrocero o cinta americana y luego dibujaremos el diseño sobre esta y lo cortaremos. De esta manera obtendremos patrones con la forma de la cara. Si no queremos una máscara lisa, sino que queremos que tenga algún que otro rasgo, lo que podemos hacer es, una vez cubierta con el film transparente, con la ayuda de un rotulador permanente, dibujar el rostro que queremos. Una vez que estuviéramos de acuerdo con nuestro diseño, utilizaríamos la plastilina para darle forma, y luego lo cubriríamos todo nuevamente con film transparente para proteger la plastilina. Llegados a este punto tendríamos dos opciones. La primera, cubrirlo con cinta de carrocero o cinta americana y poder sacar los patrones de la máscara. Y la segunda, cubrirlo nuevamente con cola blanca diluida en agua y tiras de papel de periódico. De esta manera sacaríamos una copia exacta de la máscara que hemos creado. Lo bueno que tiene el film transparente es que si te equivocas puedes borrarlo utilizando simplemente una servilleta empapada en alcohol. Y ahora sí, ya podemos dar el tutorial por terminado. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplay. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, suscríbete. Si tienes alguna duda, deja un comentario y nos vemos en el próximo tutorial.